con el que necesita ser exhortado. Hay personas, dice la Biblia, que son ociosas y debemos exhortar a los disciplinados. Esta es una persona ociosa y se le debe amonestar con amor. Y vamos a continuar con número 2 el día de hoy. Debemos animar a los desalentados. Debemos animar a los desalentados. Dice en 1 Tesalonicenses 5:14, si me hace favor de abrir su Biblia ahí. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Note que dice, debemos alentar a aquellos que tienen poco ánimo. Y toda iglesia tiene este tipo de persona. En primer lugar, note que esta persona es una persona desanimada. Escriba ahí, una persona desanimada. Los de poco ánimo son aquellos que viven con temor y con dudas. Es por eso que ellos necesitan ser alentados y recibir fortaleza para seguir adelante. Cuando alguien está desanimado es porque tiene alguna duda o tiene temor de algo. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará? Note lo que dice ahí, al ánimo, ¿qué dice al final? Angustiado. O sea que ellos sienten que llevan el peso del mundo sobre sus hombros. Le voy a dar una recomendación y escúchenla bien, le suplico. Algunos de ustedes deben ya parar de ver las noticias. Usted piensa que usted está llevando el peso del mundo. Usted cree que en cualquier momento le va a llamar Trump para preguntarle a usted qué debe hacer él. Dice, no, yo no siento así. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto por las decisiones que otra gente toma que usted no puede hacer nada? Hay muchas cosas que sí nos impactan, sí nos afectan, nos han afectado, ¿no? La inflación en Estados Unidos en los últimos 4 años nos ha impactado ahora con este asunto de guerras de taxes, las tariffs le llaman, esos que andan peleándose con y que subieron los alimentos, suben, ¿por qué? Porque mucho de nuestro alimento viene de México y todo eso nos puede afectar, pero hay muchas cosas que no le afectan a usted, que le sería bueno no mirar las noticias. ¿De qué le sirve a usted mirar todo eso tiroteo, por ejemplo, en México? Sí, ay, qué triste, ay, qué pena. La verdad, a mí personalmente no me gustan esas pláticas donde empezamos a hablar de cosas que no podemos controlar. Especialmente porque sé que se empieza a desanimar y a deprimir y a pensar y tristeza. Cosas que no me incumben. Por eso, si usted es una persona desanimada, usted siente que lleva el peso del mundo en sus hombros, evite escuchar la radio. Evite ver noticieros, no se meta en las redes sociales, usted necesita fortalecerse. No es pecado escuchar noticiero, pero el desanimado no debe escuchar las noticias. ¿Sí me estoy explicando? Hay quienes pueden plenamente verse, estar informados y orar, pero ni siquiera oramos, sino más bien se desanima. Esos son los que están propensos a la preocupación constante. Siempre están preocupados. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y están pensando, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con esto? Y el trabajo, y mañana. Y dejé prendidos los frijoles. Y están siempre preocupados. Siempre están preocupados. Se preocupan por cosas que no, el doctor le dice, oye, vamos a hacer más estudios. ¿Y por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Qué va a suceder? Se preocupan. Viven llenos de ansiedad y preocupación. ¿Y sabe qué hacen? Siempre se están quejando. Son aquellos que constantemente necesitan desahogarse. Déjale cuento lo que me pasa. Y tienen que, no digo que es malo desahogarse, pero constantemente tienen que venir y a contar sus problemas. Hay momentos que aún los siervos de Dios necesitan decirle a alguien más lo que no siente. Yo sé, se lo decimos a Dios, pero Dios también usa personas para animarnos. Pero usted sabe, si usted es una persona desanimada, si usted piensa que lleva el peso sobre sus hombros, no puede dormir bien, está constantemente lleno de preocupación y ansiedad, cualquier cosa le alarma, una llamada perdida de un ser querido, ¿qué pasó? Y ya se empieza a alarmar, le llaman por teléfono y le llena de ansiedad, alguien toca la puerta y ¿quién será? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan esos hermanitos? Se les debe ofrecer palabras de ánimo y consuelo. Va a haber hermanos así en nuestra iglesia. Usted tiene que entonces animarles, se les debe alentar. La palabra alentar es dar ánimo, es fortalecer a una persona. Pero mire, no se le da ánimo nada más. No, hermano, ánimo, sí, pero también se les debe
Se les debe infundir confianza. Pero esa confianza, ¿en qué está o en qué debe estar? Debe estar en las palabras de la Biblia, en las promesas de Dios. Se les debe consolar, significa se les debe aliviar la pena o la aflicción. Y se les debe levantar, eso es apoyar a alguien que siga adelante. Ahora note que si usted es una persona desanimada, usted necesita confiar en Dios. Usted necesita depender de Dios. Usted necesita tomar medidas para no añadir más a esa preocupación, como le mencioné, cosas prácticas como dejar el teléfono a un lado, no escuchar las noticias. Aprenda a poner su teléfono en silencio y no andar siempre mirando. Y usted debe descansar en Dios y confiar en Dios. Y se lo digo desde el púlpito, pero a veces necesita que alguien se lo diga. Primera Tesalonicenses 5:11, note lo que dice la Biblia, por lo cual, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Animaos unos a otros. Ya tenemos que entonces buscar a animar a otro. Hermano Jorge, ¿puedes venir para acá? Vamos a suponer que el hermano Jorge viene aquí desanimado. Está desanimado. ¿Cómo se refleja en el cuerpo cuando una persona está desanimada? ¿Sí? ¿Cómo se para o cómo le hace? Y así, así. Ahora, le voy a mostrar lo que no es animar. No es esto lo que usted debe evitar. Desanímate. ¿Qué pasó? No, desanímate, anímate, debilucho. Pensamos que es la manera de animar. Eso se lo hace en el trabajo, mi hermano, pero en las cosas espirituales no es así. Anda quejándose, no, está dura la cosa. Pues no sea llorón. Sea hombre. Eso a un desanimado, ¿qué le va a hacer? Desanimar más. ¿Qué no vive Cristo en ti? Acércate. Acércate aquí. No, ya te quería decir. ¿Por qué estás triste? No debe estar triste por eso. Eso no es una manera de animar a otro. Escuche esto. Especialmente entre los hermanos mexicanos dicen, ¿estás desanimado? Dicen en México, estás agüitado. ¿Has escuchado eso? ¿Estás agüitado? Que se agüita el diablo. Ahora, todo eso quizás es verdad. Hey, Cristo vive, amén. Que el diablo sea el que tenga temor y él huya, sí. No debemos llorar ni lamentar por cualquier cosa. Sí, es verdad, pero él no necesita escuchar en este momento esas palabras. Se le debe alentar. Se le debe alentar con la palabra de Dios. Se le debe alentar. Y yo sé, especialmente esta generación, me refiero en estos tiempos, hay tanta incertidumbre, la forma en que se le habla a uno. Así es, otros hermanos me dicen, es que ya le dije. Dijo, ¿cómo se lo dijiste? No, pues le dije que ya parara de ser un chillón. Dijo, no, qué bueno que tiene la intención. Ahora, aquí hay personas que no se desaniman. En mi vida, una persona así, varias personas, dos en mi familia, mi hermano Jorge y mi papá Jorge, puros Jorges. Yo nunca he visto a mi papá desanimado, pero nunca significa nunca. Nunca lo he visto así como pensativo, ¿y qué voy a hacer? Porque él no es normal. Esto no es común. Y el otro es mi hermano Jorge, mi hermano mayor. Y yo nunca lo he visto, yo viví con él toda mi vida y trabajamos juntos en el ministerio. Nunca, ni una sola vez lo he visto desanimado. Tengo otros amigos, usted conoce al Pastor Samuel. Pastor Samuel no tiene la tendencia de desanimarse. Sin embargo, entonces, este tipo de persona que no se desanima, tiene problemas en cómo animar a otro. Porque no comprende. Perdiste el trabajo, ellos dirían, pues me busco otro y ya. Pero él está bien desanimado porque perdió el trabajo. Ahí viene uno. ¿Qué pasó? El trabajo. ¿Y eso qué? No, hombre, chillón. ¿Cómo? Anímate, que se agüita el diablo. ¿Sí me estoy explicando?
Pues nosotros no tenemos que observar que Él no necesita que uno le hable así. Note lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué dice ahí? Con estas palabras. El mejor aliento proviene de la palabra de Dios. Y es la manera en que se puede consolar a una persona. Por eso, la semana pasada habíamos hablado que las personas que deben amonestar son los que tienen todo conocimiento. Y los que deben alentar deben ser aquellos que conocen la palabra de Dios, que conocen las Escrituras, que saben cómo animar a una persona. Si él ha perdido su trabajo, le diría yo, lamento que hayas perdido el trabajo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es fiel. Todo va a estar bien, mi amigo. Yo sé que no es fácil. Yo perdí el trabajo en una ocasión y en verdad yo estaba muy preocupado. Y duré esas más semanas y meses sin poder descansar hasta que Dios mismo me enseñó en su palabra. Decía, echa tu carga sobre Jehová. Y es lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Y no te apartes de Dios, amigo. Tienes que seguir ahí, seguir buscando al Señor. Pero todo, mire, yo te aseguro, si tú confías en Dios, todo va a estar bien. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, vamos a orar. Padre Santo, bendice a Jorge. Señor, sé que ha perdido su trabajo. Sé que no es fácil. Sé que tiene esta preocupación normal, natural, Señor, de sus necesidades. Yo te pido que tú le suplas. Obra en su corazón. Ayúdale a confiar en ti. Todas las cosas nos suceden para bien y que es para nuestro crecimiento y que este momento sea para que Él pueda crecer. Te pido en nombre de Jesús. Amén. Jorge, todo va a estar bien. No te apartes, ¿ok? Te voy a andar buscando a ver cómo sigues y cómo estás. ¿Está bien? Pues ánimo, échale ganas ahora sí. Entonces ahora sí ya lo animé. ¿Sí? Ahora, pero si viene un hermano que ya tiene años y es líder y todo, él no se le va a hablar así, se le habla un poquito más fuerte. Pero cuando hablamos a una persona que tiene esa tendencia, yo ya sé, siempre que lo veo y se me está acercando, y ya viene. Ahora, ¿qué tiene? Ven, hermano, ven. Ahora, ¿qué pasó? Otra vez lo perdí el trabajo. ¿Otra vez perdí el trabajo? ¿Qué debemos hacer? Seguir alentando. Gracias, hermano Jorge. ¿Puedes sentarte, por favor? Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 2:7 en su Biblia. Recuerde que el crecimiento espiritual toma tiempo. Y alentar a los desanimados entonces requiere una relación personal y constante. Por eso algunos no pueden amonestar, no pueden animar, porque no tienen la conexión. No, la persona que les habla no les ama. Entonces, si usted no tiene esa conexión, la relación, esa comunión con esa persona, lo que usted le diga no le va a funcionar, no le va a animar. Note, 1 Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos, ¿qué dice ahí? Tiernos. ¿Qué es esa palabra tierno? Esa palabra quiere decir ser suave con una persona, tiernos entre vosotros, mire, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro, ¿qué dice ahí? Nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Note entonces la relación. Y si yo los traté a ustedes con ternura, pero yo les mostré ese afecto, yo los quiero. Así es entonces como podemos alentar a otros, es buscándolos, interesándonos genuinamente en ellos, amándolos, queriéndoles. Y entonces usted sí puede animarlos, le van a escuchar a usted, van a estar dispuestos a recibir su enseñanza, su amonestación, su ánimo. Mire el versículo 11 ahí mismo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, ¿y qué dice ahí? Y consolábamos a cada uno de vosotros. Se les debe animar, se les debe aconsejar, pero antes se les debe amar, se les debe querer. Dice este pasaje, es como un padre que ama a su hijo, que consuela a su hijo, que anima a su hijo. Esta imagen quizás es extraña para muchos que no han sentido eso, pero piense en el consuelo de nuestro Padre Celestial, cómo nos ama y cómo nos quiere. Dice así es como un padre que ama a su hijo y le consuela, y le anima. Así es como debemos animar, consolar a los que son de poco ánimo. Y hay hermanos en la iglesia que van a venir y van a ser de poco ánimo. Van a necesitar que les animemos. Quizás una palabra,
Quizás que le mande un mensaje de texto diciéndole, estoy pensando, orando por ti. Gracias por ser amigo, gracias por lo que hiciste. Gracias a Dios porque en tu vida ha sido una bendición para mí. Necesitamos animarnos, apoyarnos. Cuando estén enfermos, puede regularmente mandarle algún mensaje. Cuando está hospitalizado una persona, puede decir, estoy orando por su familia, estoy orando por su hijo, estoy orando por ti. Son las palabras de ánimo que debemos estar constantemente ofreciendo. Recuerde, animaos los unos a los otros. No basta solamente con alentar una vez al de poco ánimo. Se debe hacer un esfuerzo continuo, fortalecerle. Vimos en primer lugar exhortar a los disciplinados. Número 2, animar a los desalentados. Número 3, sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Regrese de 1 Tesalonicenses 5. El versículo 14 dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, ¿a quién dice ahí? A los débiles. Esos son los que no han madurado. Los débiles en la fe son aquellos que aún no han madurado en el Señor y necesitan ser fortalecidos con paciencia y amor. Por ejemplo, Romanos 14, no vamos a ir allá, pero del 1 al 5 muestra que algunos creyentes tienen convicciones más frágiles y eso los lleva a ofenderse fácilmente o tropiezan fácilmente. Romanos 14 habla de la vida entre el gentil cristiano y el judío cristiano. Los judíos que habían crecido con la ley de Dios tenían unas normas y reglas muy fuertes que no se aplica al gentil. Por ejemplo, las comidas en Cristo Jesús es santificado. Y que usted vaya y esté delante de un judío y coma un taco de carnitas es muy ofensivo delante de un judío. Entonces Pablo dice que no es que sean más espirituales, Dios les llama a ellos los débiles. Por lo tanto, dice que tenemos que aprender a vivir, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y a causa del que se ofende fácilmente es mejor evitar estas cuestiones, alegar. Ha alegado con alguien que dice que no se debe celebrar Navidad y que el arbolito es un ídolo y que era el festejo, la fiesta del dios sol de la India. De cuando salió el internet empezaron a sacar un montón de inventos. Y esas no son cuestiones para andar alegando. ¿Qué hago yo con una persona así? No le hago caso. Nomás le doy por su lado. Porque es débil. Es débil en alegar de cuestiones no solamente ni secundarias, sino cosas que no tienen verdad sentido. Entonces la persona que es débil en este momento está aferrada. Es que vi un documental, los ovnis, y la Biblia habla de seres que vinieron con unos círculos y me dijo uno, son ovnis. No ha madurado porque ni siquiera lee la Biblia, no camina con Dios, no va a la iglesia, no crece espiritualmente, no sale a evangelizar, se pelea en su casa, es orgulloso, es quejumbroso, está siempre actuando como un inmaduro y aquí preocupado de los ovnis. ¿Y me estoy explicando? Pero es que esta palabra en la Biblia, aquí en el griego, ok, pero ¿cómo está tu lectura? Yo no estoy diciendo que a mí no me interesa, lo que estoy diciendo es que el que no ha madurado actúa como un inmaduro y se enfoca en cosas que no importan. ¿Qué debemos hacer con esos hermanos? Son aquellos que se sienten inseguros en su fe, se desaniman fácilmente, tienden a ofenderse con rapidez. Aún las enseñanzas bíblicas no les gusta. A mí no me pareció eso. Eso que dijo como que yo, como que no. Carecen de fortaleza moral y espiritual. Entonces necesitan ser sostenidos con firmeza. Y Dios llama a tener paciencia con ellos. Por eso se les debe ayudar a fortalecer su fe. Escribe ahí, se les debe ayudar a fortalecer su fe. Se les debe sostener, dice la Biblia. Esa palabra significa firmar, sujetar desde abajo para evitar que se caigan. Es llevar con paciencia y fortalecer. Otras veces discipulamos. Tengo años ya, desde el 2006, discipulando uno a uno. A veces me ha tocado un discípulo que no está bien fortalecido, pero tiene muchas preguntas, muchísimas. Y qué debemos hacer es sostenerlo, porque empieza a decir, a hacer cuestiones, pero ¿qué tal el evangelio de Judas? Y son personas que no tienen una fe bíblica.
O vienen a hacer preguntas porque salió mal con su esposa y quieren tener la razón. Pastor, ¿verdad que? Pero no me dejan saber, no sé el contexto. Ya cuando le doy la respuesta, yo tenía la razón. Ahorita le digo a mi esposa, para eso me buscaban. Un débil en la fe. Necesita firmeza, humildad, ser como Jesús. Pero ¿cómo se hace? Necesitamos paciencia en enseñarles, soportar esa flaqueza. Dice Romanos 15:1. Así que los que somos, ¿qué dice ahí? Fuertes, debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles. Mire, y no agradarnos a nosotros mismos. Nuestro deber es ayudar, afirmar a los débiles en la fe hasta que ellos puedan caminar. Un ejemplo es un bebé. Nuestra bebé tiene 1 año y 5 o 6 meses. Y ella empezó a caminar muy tarde. Mi hija Karen, ella a los 11 meses empezó a caminar. Y las otras al año más o menos, pero Rachel a los 10 meses empezó a caminar. Pero esta, mi preciosa Elizabeth, nosotros le llamamos Elizabeth Grace, le titulamos Ellie G. Ella no quería caminar 1 año, 1 año con 1 mes, 1 año con 2 meses. Y ahí la tenemos que sostener y ayudarle a caminar porque todavía estaba débil en su forma de caminar. ¿Sí me explico? Es el ejemplo que está en la Biblia. No puede caminar, entonces tenemos que sostenerla, tenemos que ayudarle y todavía la estamos sosteniendo hasta que crezca y pueda comer por sí mismo, se puede valer por sí mismo, cambiar, vivir hasta que ya sea una adulta y todavía trabajando con mi hija de 14 años, cuando ya sea una mujer. Así es entonces la meta, ¿no? ¿Qué es más fácil, hermana? ¿Dar luz o crear un hijo? Les he preguntado esto muchas veces aquí. ¿Dar luz o crear un hijo? ¿Qué es más difícil? Crear un hijo y que sea un hijo obediente, un hijo responsable, un hijo que sea de ejemplo. Eso es muy difícil. Querido hermano, ese es nuestro trabajo. Los fuertes, ayudemos a los débiles. Eso necesita paciencia, intención. Por eso usted debe crecer y cuando usted crezca es para que usted ahora ayude a otros. ¿Cómo se sostiene el débil? No, dice Romanos 14:1 que se les debe recibir. ¿Recibir a quién dice ahí? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recuerde, no se les debe rechazar. Nuestra iglesia constante debe tener gente débil, nueva. Si nuestra iglesia se convierte en una iglesia de puros espirituales fuertes y viene un nuevo, no, este es débil, no lo queremos aquí. Este no es como nosotros. Aquí estamos los verdaderos fiel miembro. Tenemos que recibir ¿a quiénes? A los débiles. Y el débil va a hablar como un débil. Significa que el débil de vez en cuando se le va a salir una mala palabra. No, que y usted va a decir, no hable en mi presencia de esa manera. Es débil. Él no sabe la diferencia. Sus temas de él son de débiles. Sus temas de él son que pues vamos a ver esto y aquello, deportes, y está hablando de esas cosas. A propósito, sí nos gusta el deporte, pero hay débiles aquí que se ofenden cuando otro habla del deporte. Ya están tan santos. Pero mire, un débil piensa como un débil. El débil todavía no sabe amar a su esposa. El débil todavía es carnal. ¿Sí me explico? No debemos rechazarlos. Debemos recibirlos. ¿Sí me estoy explicando? Que no seamos una iglesia donde la gente venga y dije, yo ahí no cabo. ¿Por qué? Porque la gente me miró mal. Vio que entré. Por ejemplo, me entré un montón de tatuajes en mi cara y me miraron como que era un monstruo. Que tenemos que ver al débil en la fe y recibirlo tal como el Señor lo alcanzó. Él es bienvenido aquí. Es que es débil en la fe, no ha aprendido. Algunos me han dicho, me da vergüenza que vean mis tatuajes. Le digo, es un testimonio donde Dios te sacó. Es un testimonio para alguien que venga después. Si tenemos un día un hermano que viene todo así tatuado, lo voy a poner en la bienvenida acá enfrente, acá. Hay que recibir al débil en la fe. Es que no viste como nosotros, eso no importa. Es que no se mira como nosotros, eso no interesa. En estos tiempos hay tanta confusión.
Y si un día viene un varón con un cabello largo, largo como un caballo, no tenemos que mirarlo como, ¿sí me estoy explicando? Tenemos que recibir al débil en la fe. Si él es creyente, ha recibido a Cristo, quiere venir aquí. A veces la gente me dice, yo no me siento cómodo entre este grupo. Por un lado está bien, porque la luz encandila. La sal a veces duele cuando se le aplica una herida. Pero nosotros tenemos que recibir lo que sea su conciencia, una cosa, pero que no sea que nosotros le tratemos de una manera distinta. Eso es muy diferente. Y ellos deben ver a una familia que les ama y que les recibe. Eso significa no debatir sobre temas sin valor espiritual. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Me ha tocado recibir gente que tiene unas ideas del internet y vienen aquí. Lo primerito es como que vienen muy contenciosos. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¿Y ustedes qué creen en esto? Le digo, tranquilo, tranquilo. Si tú viniste a contender, yo no estoy para contender. Empezamos desde el principio. ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Tú lees la Biblia todos los días? Bueno, es que tú oras todos los días. Bueno, es que ¿tiene esposa? Sí, ¿oras con ella? No, pues todavía no. Entonces, amorosamente le tengo que decir a usted, nosotros lo recibimos aquí, pero tiene que crecer en la fe. Y no voy a envolverme en temas que no tienen valor espiritual. Son doctrinas secundarias, y sí, son secundarias porque no tienen que ver con la salvación, no son doctrinas destructoras. Si alguien viene y quiere preguntarme, oye, ¿ustedes creen que la salvación no se pierde? Entonces, eso es algo de valor espiritual. Si quiere hablar del crecimiento espiritual, del discipulado, pero recuerde, el débil en la fe tiene que tener mucho cuidado en el tema que se habla con ellos. Se les debe afirmar con la palabra de Dios, con la doctrina bíblica, pero con amor. Note 2 Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Note Salmo 119:165, mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley. Note, y no hay para ellos tropiezo. Cuando una persona está bien afirmada, nada le hace tropezar. Por tropiezo podemos hablar de desanimar, pero también de alejarse de Dios. Tropezar es como que algo le hace caer. Cuando uno se tropieza, cae. Pero ¿por qué no cae? Porque está bien sostenido en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita el débil? Instrucción para que tenga paz y no fácilmente caiga en pecado, caiga en error, caiga y se aleje de Dios. Y se les debe sostener evitando con un buen testimonio para que mi testimonio no les haga tropezar. Note 1 Corintios 8:11, y por el conocimiento tuyo, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este perder no se refiere a que perderá su salvación, sino que se perderá en su vida pasada, regresará a su vieja vida y se alejará de Dios. Pero tiene la posibilidad de caer a causa de mi testimonio, a causa de mi forma de ser, a causa de algo que yo le diga. El débil no necesita escuchar crítica ni quejas, porque eso lo puede hacer tropezar y va a caer y se va a perder el hermano débil. Pablo aquí habla de nuevo de las comidas. Hablaba bastante acerca de las comidas Pablo. Por lo mismo que si un hermano que es débil, que no está firme en Cristo, te mira comiendo en uno de los templos, para dar explicación, en los tiempos de Pablo había templos de ídolos y ellos hacían sacrificios diarios a sus dioses y mucha carne entonces se ofrecía. Pero después ellos vendían esa carne para hacer negocio, para sustentar su idolatría. Y Pablo dice, el ídolo en el mundo no es nada. Y esa carne no tiene no le pasó nada. Es la carne. Pero dice, a causa de tu hermano débil, si él te ve allí comiendo, va a pensar que usted está adorando a un ídolo, que usted está contribuyendo a la idolatría. Me dijeron una vez a mí, no vayas al 7-Eleven porque le pertenece al Vaticano. Y esa persona, entonces, si me ve salir del 7-Eleven, estás ayudando. Como que yo estoy sustentando esos miles de millones de dólares a esa religión. ¿Sí me estoy explicando? Por eso ya ni tomo Coca, pura Pepsi.
Ya no me cepillo los dientes con Colgate. Son cosas que los débiles se les enseña. Y aquí está el hermanito usted comiendo esa carne bien rica, tremenda carne, en el templo de la diosa Diana. Y un hermano de su iglesia que es débil en la fe, va caminando del mercado y lo vio sentado. ¿Se hermano Oscar? Está en el templo, mi amor, mira. Está en el templo el hermano Oscar. Y la hermana Elsie ahí al lado de él. Entonces Pablo dice, para que tu hermano no se pierda, ya no vayas al templo. Los últimos 2 años yo ya no he tenido arbolito en mi casa, por lo mismo. Oh, cómo se ofenden algunos hermanitos débiles. Y para mí, yo nunca me arrodillé ante ese, dicen por ahí, ese triste árbol. Pero a causa de algunos que se aferran, decía uno, yo no tomo Coca-Cola, solo Sprite. Pero es la misma compañía. Ya no voy a Starbucks. Yo no voy a Starbucks porque no quiero gastar $6 en un café. Porque entonces, Pablo dice, entonces tenemos que salirnos del mundo. Jesús mismo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si entonces, ¿con quién vamos a hacer tratos? Con nadie. No, pues esos zapatos los diseñó quién sabe quién. Entonces ya no pueden andar calzando zapatos. La corbata la inventó no sé quién. Entonces ya no pueden andar usando nada. Vayan a cualquier lugar, toque la puerta del negocio. ¿Ustedes son creyentes bíblicos, bautistas, fundamentales, patarrajada y todo eso? No puedo comer aquí. ¿Me estoy explicando? Pero hay gente que es débil en la fe, entonces yo voy a ser muy cuidadoso en cómo hablo y qué le digo, porque es débil en la fe. Recuerde, hay muchas cosas que yo personalmente no le puedo compartir porque yo les enseñé hace unas semanas, tengo que dar muchas de mis libertades para no ofender. Y en estos días con el internet y las redes sociales se inventan cualquier cosa. Y sí, muchos son inventos. ¿Y por qué hacen esto? Porque eso es lo que causa entonces las disensiones en la iglesia, para distraer al débil en la fe. Porque recuerde, el débil en la fe no está leyendo su Biblia, no camina con Dios. Su información y su alimento espiritual es escuchar prédicas o escuchar videos o mirar otras cosas y no es leer las Escrituras. Si leyera bien la Biblia, conociera las Escrituras, usted podría tener el discernimiento para poder saber si es bien o mal. Y si yo veo que yo tengo una convicción, yo estoy plenamente convencido en mi corazón que yo no debo hacer esto, yo sé cómo reaccionar y cómo hablar y cómo decírselo a otra persona. Porque después ya vamos a estar inventando mandamientos de hombres, como no tomar Red Bull, no tomar café. ¿Sin café es imposible? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice ahí? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí es ayudar a una persona que ha fallado. Cuando un hermano débil tropieza, no se les debe condenar, se les debe restaurar con mansedumbre. Este pasaje es muy delicado. Pablo está diciendo que en la iglesia cristiana, bíblica, va a haber gente que va a caer en pecado. Yo oro que el Señor los mantenga firmes, predicamos para evitar. Alguien dijo que una onza de prevención es mucho mejor que una libra de medicación, de medicamento o de restauración. Por eso predicamos duro y fuerte para evitar pecados y problemas. He notado yo que la Biblia de principio a fin habla mucho sobre un pecado llamado la fornicación. Creo que es el pecado que predomina en las Escrituras. Usted lea desde Génesis hasta Apocalipsis, termina hablando de palabras fuertes. Libros enteros como Proverbios hablan mucho de la mujer extraña,
Habla mucho acerca de los pecados de moralidad, de fornicación, honroso, o sea, el hecho es sin mancilla. O sea, hay mucha instrucción que tiene que ver con la moralidad, pero créame que lo que más daña a una iglesia es la inmoralidad, la lujuria, el pecado de la fornicación y el adulterio. Hay otros pecados que hay en la iglesia, que a veces entre hermanos hay quienes roban, se defraudan. Hay quienes empiezan a hablar mal de otro y criticar y inventar y calumniar. Va a haber hermanos que se van a separar y se van a querer divorciar. ¿Qué debe hacer el hermano fuerte? Mire, es fácil correr a una persona de la iglesia por no querer lidiar con sus problemas. Esta persona me causa muchos problemas, ¿sabe qué? Mejor ya váyase, en vez de ayudarle. Eso es duro. Cuando uno empieza a tener un corazón de pastor, aunque no es pastor, me acuerdo hace años, yo era un asistente y empecé a tener un corazón de pastor. Yo ya no miraba a la gente simplemente como un hermano, lo miraba como parte del rebaño, como que si yo mismo los tenía que pastorear. Y eso es lo que anhelamos, el liderazgo en la iglesia. Y cuando alguien fallaba, a veces escuchaba a los otros hermanos decir, yo ya sabía, no, yo ya lo miraba, pero no tenía nada de compasión, no tenía nada no se contristaba, no había tristeza, nada. Decían, qué bueno, yo ya sabía. Esa no es la actitud de un hombre espiritual. El pasaje dice restaurarle. Restaurar significa volverlo a su estado original. Y créame que yo sé que hay algunos pecados que son imposibles restaurar. La Biblia claramente enseña que el adúltero dice, nunca se le quitará su afrenta, o sea, su vergüenza permanecerá para siempre. Pero nuestro trabajo es ayudarles a levantarles. Alguien dijo muy bien que el ejército cristiano es el único ejército que pisotea a sus caídos. Cuando alguien es sorprendido en una falta, en vez de lamentarnos y orar, decir, Señor, ayúdale, empezamos, mira, ¿y tú crees? Y andaba encargado, y andaba ahí en la iglesia, y fíjate nada más. Yo siempre he pedido a Dios, yo no quiero una iglesia así, yo no quisiera ser parte de una, si yo soy el pastor, tengo control de pedir, en enseñarles cómo tratar a un hermano que cae en pecado, tenemos que restaurarle. Dice ahí con mansedumbre. Dice, son los espirituales. Da una advertencia, considerándote a ti mismo. Siempre que alguien caiga en pecado, yo tomo ese momento para analizar mi vida. Supongamos que escucho de un fracaso moral, quizás hasta de otro siervo de Dios. Yo no empiezo a decir, qué bueno, yo sabía, ya era tiempo. No, yo empiezo a pensar, ¿cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Tienes que considerarte a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Y va a haber débiles en la iglesia que van a necesitar ayuda. A veces viene alguien y lo veo, digo, este va a ser un reto. Es débil. ¿Qué vamos a hacer? Sostenerle, ayudarle y animarle. Y si cae en pecado, restaurarle. Si no quiere ser restaurado, entonces sí, él no puede permanecer aquí. Es muy diferente. Una persona no tiene un corazón arrepentido. Pero sí tenemos que generalmente amarles y restaurarles. El trato correcto hacia los hermanos. Vimos exhortar al indisciplinado, animar al desalentado y sostener a los débiles. El próximo principio es ser paciente y buscar el bien de todos. Pero para eso vamos a tener que desarrollarlo con más tiempo que nos queda el día de hoy. Guarde por favor su bosquejo. Continuamos la próxima semana con este principio. Padre Santo, doy gracias por tu palabra. Bendice, Señor, tu iglesia. Nos demos cuenta, Señor, que estamos en una lucha constante. Nuestra carne contra el espíritu. Y sabemos, Padre, que si somos fuertes es para ser de bendición a otros, para alentar a otros y para levantar al que es débil, sostener al débil. Pero Padre, también examina nuestros corazones si nosotros mismos somos de poco ánimo,
Que aprendamos a animarnos en ti, a confiar en ti, a crecer en ese conocimiento de tus promesas, que tú eres un Dios que nos ama, que nos das, que nos bendices, pero también permites que estas pruebas nos fortalezcan. Ruego, Dios, por los hermanos que son débiles en la fe. Si somos débiles, Señor, nosotros estaremos luchando constantemente en fortalecernos, que crezcamos y nos fortalezcamos con tu palabra, para poder nosotros vivir agradándote a ti, Señor, y no estar cayendo en pecado. Pero Padre, ayúdanos a los fuertes a llevar las cargas y sostener al débil y restaurar a aquellos que necesitan ayuda. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.